No sé si ayudará a apagar se verá mejor. ¿Puede ser? Y esto está Sí, se apagado. apaga aquí. Bien, nosotros llegamos en como 2 horas y media desde Madrid hasta Tel Aviv, al aeropuerto Ben Gurion, está al este de Tel Aviv. Entonces tuvimos que ir a Netanya y nos dieron, los otros no habían llegado todavía de Argentina, tenían que pasar por Estambul y hubo un problema, no me acuerdo qué, y llegaron tarde ahí y no se acostaron hasta, no llegaron aquí al hotel hasta casi las 3 de la madrugada. Entonces nosotros ya habíamos cenado y estábamos durmiendo con los angelitos. Cuando llegamos era un hotel de 6 o 7 estrellas. Era impresionante. Y cuando llegamos y estábamos hablando con la persona que nos daba la entrada y todo, dice, mira, que les han subido de categoría y nos pusieron en un suite ahí muy arriba. Tenía cocina y 2 baños y medio, 2 televisores, era wow. Claro, eso todo estaba incluido en el tour y todo. Pero por supuesto eso es el Mediterráneo, los hoteles y sitios donde la gente vivía. Luego el día siguiente, el primer sitio que fuimos fue a Cesarea Marítima. Y esto es parte del teatro, uno de los vomitorios, se dice, dando la entrada. Y todavía hoy en día pues tienen obras ahí, obras de teatro y otras cosas. Es muy grande. Ahora, anteriormente, los romanos ellos siempre construían aquí un backdrop, diría en inglés, un fondo que era muy alto, llegaba muy alto, entonces echaba el sonido hacia las gradas y todo. Y entonces tenían los emperadores, estaban ahí esculturas de los emperadores y muchas otras cosas. Pero todo eso ya ha desaparecido. Pero todos los teatros romanos tenían eso. Ahora aquí había gente que decía que eso de Pontius Pilato, que él no existía. Decían eso es un mito de la Biblia y todo, y luego encontraron esa piedra ahí que menciona a Pontius Pilato. Entonces, esta es una réplica de ello porque con los turistas no pueden fiarse, porque empiezan a llevarse cosas. Entonces hacen una réplica y lo ponen ahí. Y de tocar también. Todo el mundo tocando, al final. Ya.
Ahora esto fue una parte del palacio de los gobernadores que estaban ahí. Fue el palacio de Herodes el Grande y vemos un mosaico ahí que habría sido mucho más grande. Y la cosa es que el mar ha estado comiendo mucho terreno, mucha de la costa ahí. Ahí es como ellos piensan que era el palacio. La parte en azul, ahí es la parte que todavía queda. Ahora esto es donde tenían las carreras de las cuadrigas y todo eso. Y el mar ahora está llegando ahí, pero antiguamente había gradas todo alrededor, tanto en este lado como en ese lado, pero el mar se lo ha comido con los siglos. Siempre había un mediano que iba por el medio, entonces las cuadrigas pues tenían que hacer círculos ahí. Y podemos imaginar la cantidad de gente que podía sentarse ahí. Ahí se ve otro ángulo, bastante largo. Y seguramente las gradas iban más arriba de lo que tenemos aquí. Este es el acueducto, que si me acuerdo bien, el guía dijo que venía de unos 23 kilómetros de distancia para alimentar a Cesarea Marítima con agua. ¿Puedes imaginar eso? Para traer agua, porque no había una fuente de agua dulce en toda esa región, pero Herodes quería construir ahí. Roma tenía como 7 u 8 acueductos como este, que traía agua a la ciudad, y algunos de distancias muy, muy lejos. Ahora estamos en el Monte Carmelo, donde Elías tuvo su encuentro con los profetas de Baal, y todo eso es el valle de Esdraelón, o valle de Jezreel. Es un valle muy, muy fértil. Ahora estamos mirando a lo largo del monte. Ahí en la distancia está el monte Gilboa, donde Saúl y sus hijos encontraron la muerte peleando contra los filisteos. Esa es una fábrica de chocolate, como decía el guía. Cuando dicen los judíos, tenemos la costumbre de cuando estamos mencionando algo que es militar y todo, pues lo disimulamos, hablando de que es una fábrica de chocolate o que es cualquier otra cosa menos una base o una guarnición de soldados y todo. Vemos donde almacenan agua, los estanques. Dicen que tienen
sus aviones los tienen en lugares subterráneos, entonces tienen elevadores, ascensores que los suben a la superficie y luego estaban enseñando cuando nosotros estuvimos ahí. Esto es una pieza de Megiddo, del pueblo de Megiddo, y probablemente es un pesebre donde se alimentaba a los animales. Y la fuente de agua quedaba muy abajo. Fuimos ahí abajo y ahí estamos empezando a ir, porque tenemos que recordar que edificaban a lo largo de los siglos, iban edificando las ciudades, una capa encima de otra, y hasta arriba, y todo eso significaba que tenían que bajar cada vez más para buscar el agua. Pero con el muro alrededor de la ciudad, entonces estaban abastecidos con agua y alimentos. Se ve como estamos muy encima del tel, ellos llaman esos tels de Megiddo, y otra vez mirando el valle de Esdraelón. Por ahí se tomará lugar la batalla de Armagedón. Ahora estamos en Magdala, de donde era María Magdalena. Ella era de Magdala, por eso se le llamaba Magdalena. Entonces son las ruinas de la ciudad que se descubrieron no hace mucho. Esta es la sinagoga de Magdala, ahí, las ruinas. Un mosaico, miles y miles y miles de piececitas de piedra. Ahí. Ahí está. ¿Veis los mosaicos ahí? Este es un barco que en una ocasión hace algunos años bajó el nivel del mar de Galilea tanto que dejó la orilla ahí bastante expuesto, y entonces alguien vio ahí lo que le parecía que era madera. Entonces empezaron a investigar y encontraron este barco ahí, pero fue una operación muy delicada sacarlo del lodo. Tuvieron que hacer un sitio ahí para siempre mantenerlo en el agua, porque si lo sacaban a la atmósfera, entonces el oxígeno lo estropearía. Y entonces tuvieron que tratar la madera de manera muy muy especial y todo, y eso es lo que se quedó. Dicen, ¿es de los tiempos de Jesús? No, por supuesto no pueden saber si Jesús realmente anduvo en ese barco o no, pero por lo menos es uno como había. Y eso es un barco tal como usaban en aquellos días. Ahora estamos en el mar de Galilea, mirando la parte norte y es por ahí en algún sitio donde Jesús pronunció el Sermón del Monte, ahí en el lado del monte. Ahí es Ron Self, ¿os acordáis de él? Sí. Que estuvo aquí.
está organizando otro tour a Israel. Me escribió y dijo, si hay alguien por ahí que quisiera ir, pues avísamelo. De querer, creemos. Un par de turistas. Muy felices. Muy felices y románticos. Muy bien. Fue un día muy bonito. Un poquito de viento y todo, pero un día muy bonito. Dicen el mar de Galilea está como en un bol. Entonces se pueden generar tormentas ahí tremendas en minutos. Y los pescadores y la gente que tienen que viajar en el mar tienen mucho respeto al mar en ese sentido, que dicen, puedes estar ahí un día como este y de repente pues empieza la tormenta. Es bastante pequeño, ¿no? Pequeño. El mar de Galilea. O sea, se puede ver el otro... Sí, estamos viendo al otro lado ahora. Bueno, va más hacia allá, pero estamos viendo a Jordania, ahí al otro lado. Ahora, esta es una diosa esculpida en la sinagoga de Corazín, en la pared. Esto fue el frontal que había encima de la puerta principal de la sinagoga. Lo pusieron ahí porque no querían ponerlo ahí arriba. Esta es otra sinagoga, es la sinagoga de Capernaum. Se gastaban fuerzas y recursos en hacer las sinagogas. Esa es la sinagoga de Capernaum. Dicen que aquí era la casa de Pedro, ahí en Capernaum. Ya lo tienen todo protegido con un museo ahí encima. Este es el principio del río Jordán, ahí muy arriba. Tel Dan. Estamos llegando. Muy arriba. Y esto es Dan, los restos de la ciudad. Una parte, porque era mucho más grande que eso. Eso es mostaza, es la planta de mostaza. Mostaza silvestre. Más fotos del Tel Dan. La puerta Adán desde el tiempo del reino israelita. Así era, se ven las murallas. Ahora vamos a donde Panias, o Panías, o Banias, o Banías, Panias y todo. Esa es la cueva. Esta agua sale de la montaña que ha venido del monte Hermón,
que está mucho más al norte. Sale de la montaña. Ahora vamos al templo de Pan, del dios Pan. El grotto del dios Pan. Ahí está. Y vemos la piedra que hay ahí. Entonces, en una ocasión, Jesús llevó a sus discípulos ahí, a esa región totalmente pagana, y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces, luego, Pedro dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dijo eso de que tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Bueno, decía eso en el contexto de esta piedra, ahí donde los devotos al dios Pan hacían sus sacrificios. Y decían que si el sacrificio desaparecía detrás, porque parece que había un sitio donde podían así llegar ahí atrás, entonces el dios aceptaba el sacrificio. Si aparecía sangre por ahí abajo que salía del agua, entonces el dios Pan no aceptaba el sacrificio. Y luego, aquí, esto es un templo que había delante de la cueva, y decían que ahí era la entrada al Hades, ¿no? O sea, el lugar de los muertos. ¿Y qué dijo Jesús? Tú eres Pedro y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. No prevalecerá. Del Hades no prevalecerá contra ella. Y Jesús lo estaba diciendo en ese contexto. O sea, estaba diciendo, yo soy el vencedor de todo esto. Todo esto, donde hay dioses, otros dioses, emperadores que adoran a ellos y todo, estaba diciendo todo eso es mentira. Porque yo soy el Salvador. Antes ahí la cueva está ahí a la izquierda. Esto es un sitio donde habían puesto estatuas de dioses. Aquí hay otros sitios aquí. Ahí se ve mirando hacia el sur, donde es el principio del río Jordán. Es otra foto de la piedra. O sea, ¿es en el nacimiento del Jordán donde está ese templo? Sí. Ahí, esa agua sale de la tierra ahí. Y como estuvimos ahí, esto va muy alto. Entonces el agua sale por ahí debajo. Ahí se ve cómo va hasta arriba. Entonces antiguamente había muchos templos y esplanadas ahí. ¿Qué es eso? Yo sé lo que es eso. Pensaba que era una mosca y era un ratón. Ahí se ve las ruinas. Mucha gente había, mucha gente. Ahora, esto es Siria. Estamos
encima de una montaña y luego estamos mirando hacia Siria. Damasco estaría a unos cuantos kilómetros más allá. El monte Hermón, ¿veis? Todo esto, el monte Hermón con nieve encima. Estos son emplazamientos para los militares en alguna de las guerras que tuvieron con Siria. Ahí Haifa está a 85 kilómetros, Jerusalén está a 240, aquí dice Bagdad 800, Damasco está a 60 kilómetros de ahí. Sí, Jerusalén está a 240. O sea, como la mitad de la distancia entre aquí y Madrid, aproximadamente. Bueno, ¿cómo se llama? Albacete está a 210. Sería La Roda más o menos. No, La Roda está a 210. Sí. Sí, Albacete está menos. Ahí está Washington DC. 11.800. El Monte Hermón. Galilea. Estos son los altos de Golán, el mar de Galilea. Y luego el Monte Hermón está aquí arriba. Y el monte que estuvimos está por aquí, creo que esto es. Está en mucha altura, entonces lo que estaban haciendo los sirios es que apuntaban su artillería aquí abajo, porque esto está mucho más abajo, a los judíos que estaban ahí. Entonces los judíos conquistaron esto en una de las guerras y dijeron, nunca más vamos a soltar eso. Y hubo otra cosa que nos contó el guía cuando estuvimos viajando por aquí. Y en la ladera de las montañas y todo, decían que los sirios tenían sus guarniciones de soldados y todo en distintos lugares y se estaban quejando de que había tanto sol y todo que lo pasaban muy mal, no había sombra para nada. Entonces había un espía entre ellos, judío, pero que se pasaba por sirio, ¿no? Y entonces se hizo muy amable con los jefes y todo. Y dice, bueno, hay una solución para eso. Dice, hay que plantar árboles. Esos árboles crecerán ahí en estos sitios y entonces ya tendréis, unos cuantos años tendréis sombra ahí. Bueno, cuando vino la guerra, Israel sabía exactamente dónde estaban los sirios. Estaban ahí donde esos grupos de árboles con los sirios ahí en la sombra. Así que sabían exactamente dónde disparar. Dijo, pero ya supieron de dónde había venido